Pedro se encontraba sentado en una dura silla de madera en el tribunal, con el corazón palpitante y las manos sudorosas. A su alrededor, los murmullos de la gente llenaban el aire, creando una atmósfera tensa que lo hacía sentir aún más pequeño e insignificante. Había llegado a este momento sin un abogado que lo defendiera, lo cual aumentaba su temor ante la inminente decisión que cambiaría su vida. La incertidumbre lo consumía, se preguntaba si podría expresarse adecuadamente o si sus palabras caerían en oídos sordos. Miró hacia el estrado donde el juez, con su toga negra, observaba atentamente cada movimiento en la sala. Pedro recordaba las conversaciones con sus amigos sobre cómo debía ser un juicio, siempre lleno de abogados astutos y estrategias bien pensadas. Sin embargo, él solo estaba allí, enfrentando una batalla que parecía imposible de ganar. La ansiedad se apoderaba de él cuando repentinamente la puerta del tribunal se abrió de par en par y un nuevo personaje entró en escena. El tribunal estaba lleno de una energía palpable, donde cada rincón parecía susurrar historias de desdicha y esperanza. Las paredes, pintadas de un gris apagado, reflejaban la luz tenue que entraba por las pequeñas ventanas, creando sombras que danzaban sobre el suelo de baldosas frías. A un lado, se alineaban otras personas esperando su turno, cada una con su propio peso emocional, añadiendo a la atmósfera cargada de ansiedad. Los murmullos de los asistentes resonaban en el aire, mezclándose con el sonido del martillo del juez golpeando su mesa. La ansiedad se hacía más intensa al escuchar nombres llamados, seguidos de pasos apresurados y rostros que cambiaban entre la esperanza y la desesperación. El olor a madera envejecida y papel arrugado impregnaba el ambiente, recordándole a Pedro que estaba allí por una razón que no podía ignorar. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. El tiempo parecía detenerse mientras él esperaba su destino, sin saber lo que le esperaba en esa sala llena de incertidumbre. Mientras la tensión en el tribunal crecía, la mente de Pedro comenzó a divagar hacia los eventos que lo habían llevado a ese momento. Recordó su vida antes de todo, cuando disfrutaba de días sencillos, trabajando en una pequeña tienda de bicicletas en su barrio. Ahí conoció a amigos que compartían risas y sueños, pero también se dejó llevar por decisiones erradas. El día que todo cambió fue uno de esos días calurosos de verano. Pedro había estado con su grupo de amigos cuando surgió la idea de hacer una broma peligrosa, tomar una bicicleta sin permiso para dar una vuelta rápida por el parque. Lo que parecía ser una simple travesura pronto se tornó en un caos, y cuando la policía llegó, sus amigos huyeron, dejándolo solo y asustado. Esa decisión impulsiva lo llevó a enfrentarse a cargos que ahora lo mantenían en esa sala fría y sombría, reflexionando sobre las consecuencias de un instante mal tomado. Pedro levantó la vista hacia el juez, que se sentaba en su estrado con un aire de autoridad imponente. El hombre, con su toga oscura y mirada severa, parecía el epítome del poder. Cada vez que golpeaba su martillo para pedir silencio, el sonido resonaba en la sala y hacía que Pedro se encogiera un poco más en su silla. A su lado, el fiscal observaba con una expresión de confianza, como si estuviera disfrutando del juego de ajedrez que se desarrollaba en el tribunal. Su actitud arrogante y su voz firme no hacían más que aumentar la sensación de desamparo de Pedro. El contraste entre ellos era abrumador, mientras el juez y el fiscal parecían tener todo el control, él se sentía completamente perdido. Pensó en cómo se habían alineado las cartas en su contra. La desigualdad del poder lo asustaba, un joven sin experiencia enfrentándose a profesionales seguros de sí mismos, decididos a llevarlo a juicio por un instante de imprudencia. La presión crecía cada vez más, y Pedro podía sentirla apretando su pecho. De repente, la puerta del tribunal se abrió con un crujido que interrumpió el murmullo general. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde un hombre alto y de porte firme hizo su aparición. Vestía un uniforme militar que brillaba con insignias, y su presencia imponente llenó la sala de inmediato. El coronel avanzó con paso decidido, su mirada serena y su postura erguida irradiaban confianza y autoridad. Pedro, aún en su silla, sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Quién era este hombre que pareciera desafiar la tensión en la sala? El coronel se detuvo brevemente para observar a todos los presentes antes de dirigirse hacia Pedro. Su mirada, lejos de ser fría, parecía entender la angustia del joven.
Sin embargo, lo que más sorprendió a Pedro fue cómo el ambiente cambió al instante. El juez pareció inclinarse ligeramente en su dirección y el fiscal dejó de sonreír. Algo en la llegada del coronel había traído consigo una nueva energía, como si la balanza de poder estuviera por inclinarse a favor del chico sin abogado. Cuando el coronel tomó asiento junto a él, Pedro sintió una oleada de emociones encontradas. La curiosidad lo invadía, no podía evitar preguntarse qué había llevado a un hombre de tal estatura y prestigio a un lugar como ese. A su lado, el coronel parecía una figura protectora en medio del caos que era su vida en ese momento. Por primera vez desde que había entrado al tribunal, una chispa de esperanza brotó dentro de él. Mientras el coronel se acomodaba y miraba hacia el frente con expresión seria, Pedro sentía que su mera presencia le daba fuerza. Aquella imagen del militar, confiado e imponente, era el contraste perfecto con sus propios sentimientos de vulnerabilidad. La ansiedad que lo había acompañado todo el día empezaba a desvanecerse un poco. Quizá, pensó, este hombre podría ser la clave para cambiar su destino. Con la mirada fija en el juez, esperó ansiosamente a ver cómo se desarrollaría la situación ahora que tenía al coronel a su lado. El coronel, percibiendo la inquietud de Pedro, giró ligeramente hacia él y le dijo con una voz profunda y calmada: «No te preocupes, chico. He estado en situaciones mucho más complicadas que esta. Lo importante es mantener la cabeza en alto y no perder la fe». Pedro lo miró, sorprendido por la calidez en su tono. El militar continuó: «He visto a hombres enfrentar adversidades que parecen insuperables, y aún así, han salido adelante. Tienes que creer en ti mismo». «¿Cómo puede usted estar tan seguro?», preguntó Pedro, sintiendo una mezcla de admiración y desconcierto. El coronel sonrió levemente y respondió: «La vida es un campo de batalla, y cada día es una nueva oportunidad para luchar. No estás solo, y hoy estoy aquí para apoyarte». Las palabras del coronel resonaron en el corazón de Pedro, dándole una nueva perspectiva sobre su situación. Aquel hombre no solo era un oficial, era un símbolo de esperanza y perseverancia en medio de su tormenta personal. El coronel, notando la luz de esperanza en los ojos de Pedro, decidió compartir algunas historias de su vida. «Cuando era joven, enfrenté un desafío que parecía insuperable», comenzó. «Estaba en una misión en el extranjero y todo salió mal. Perdimos comunicación y estábamos rodeados. La presión era abrumadora, pero lo que aprendí en ese momento fue invaluable. La clave es nunca rendirse y confiar en el equipo». Pedro escuchaba atentamente, cada palabra del coronel resonando profundamente en su corazón. «Recuerdo a un compañero que dudaba de sí mismo», continuó el coronel. «Le dije que no se dejara vencer por el miedo. Al final, se convirtió en uno de los mejores soldados». «Usted también puede superar esto», le dijo el coronel con firmeza. «No estás solo en esta batalla, estoy aquí para ayudarte. Juntos encontraremos la manera de enfrentar lo que venga». Las anécdotas del militar no solo inspiraron confianza en Pedro, sino que también le dieron la fuerza necesaria para enfrentar su juicio con renovada determinación. El coronel se inclinó hacia Pedro y le explicó que, aunque no era abogado, había aprendido algunos conceptos legales que podrían ayudarlo. «Lo primero que debes entender es que tienes derechos», comenzó, su voz firme pero amigable. «Tienes derecho a ser escuchado y a presentar tu versión de los hechos. No dejes que el miedo te haga dudar de tu voz». Con una claridad sorprendente, el coronel le habló sobre la importancia de la defensa. «Debes ser honesto y directo. Si cometes un error, admítelo, pero asegúrate de que el tribunal sepa que eres más que ese error. Esto no define quién eres». Pedro escuchaba atentamente, sintiéndose más empoderado cada segundo. El coronel continuó: «Recuerda que el testimonio y las pruebas son fundamentales. Piensa en lo que sucedió aquel día, cada detalle cuenta. Cuanto más claro seas en tu explicación, más impacto tendrá». Las palabras del coronel resonaban en su mente, dándole las herramientas necesarias para enfrentar lo que se avecinaba. La audiencia comenzó con un murmullo en la sala, y el juez golpeó su martillo para pedir silencio. Pedro sintió que el corazón le latía con fuerza mientras el fiscal se levantaba para presentar su caso.
Con una voz segura y autoritaria, el fiscal expuso los hechos, tratando de pintar a Pedro como un delincuente peligroso por su imprudente acto. Cada palabra parecía caer sobre él como un peso abrumador, y la ansiedad volvía a nublar su mente. A su lado, el coronel observaba con atención, sus ojos agudos captando cada táctica del fiscal. En silencio, hacía anotaciones en un pequeño cuaderno y murmuraba comentarios de apoyo a Pedro, señalando lo que podía considerar como debilidades en la acusación. No dejes que te amedrenten, le decía con una mirada firme. Recuerda que tienes derecho a defenderte. Mientras escuchaba las intervenciones del fiscal, Pedro trataba de concentrarse en las palabras del coronel, buscando en ellas la fortaleza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. A medida que el juicio avanzaba, Pedro enfrentaba momentos de intensa vulnerabilidad. Cuando el fiscal presentó testimonios en su contra, su estómago se retorcía y la sensación de miedo lo invadía. Recordó la noche en que todo ocurrió y cómo una simple decisión había llevado a esta situación. Sin embargo, al mirar al coronel a su lado, encontró un rayo de apoyo. El militar le hacía señas tranquilizadoras y le susurraba palabras de aliento. Respira hondo, le decía el coronel con firmeza, recuerda lo que hablamos. Estas palabras ayudaban a Pedro a recuperar un poco de compostura. En esos momentos críticos, cuando sus miedos parecían gritar más fuerte que nunca, la presencia del coronel lo animaba a seguir adelante. Al testificar, aunque sus manos temblaban, comenzó a hablar con más claridad. Las anécdotas del coronel resonaban en su mente, la fortaleza frente a la adversidad. Poco a poco, esa confianza aprendida comenzaba a desplazar sus temores. Mientras el juicio continuaba, el murmullo del público en la sala crecía. Las miradas se dirigían hacia Pedro y el coronel, sorprendidos por la inesperada alianza entre un joven acusado y un militar de alto rango. Algunos asistentes comentaban en voz baja, preguntándose cómo un hombre con tal presencia había decidido apoyar a Pedro en un momento tan crítico. ¿Quién es ese coronel?, susurraba una mujer, visiblemente intrigada. Otro espectador, con expresión de asombro, respondió, parece que está decidido a ayudarlo. Eso podría cambiar las cosas. La atmósfera en la sala comenzó a transformarse, lo que antes era pura tensión ahora se impregnaba de un leve aire de esperanza, impulsado por la figura del coronel. Pedro, sintiendo el peso de esas miradas y murmullos, se dio cuenta de que no estaba solo. La presencia del coronel no solo le brindaba fuerza personal, sino que también había captado la atención y el interés del público, lo que lo animó a seguir adelante con más determinación. En un momento culminante del juicio, cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el coronel se levantó de su silla con una determinación inquebrantable. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el murmullo en la sala se detuvo al instante. Con voz firme y clara, declaró, «Señor juez, solicito permiso para expresar una declaración en favor de este joven». El fiscal frunció el ceño, sorprendido por esta interrupción inesperada, mientras Pedro sintió que su corazón latía con fuerza. El coronel continuó, «He sido testigo de muchas situaciones difíciles, pero lo que veo aquí hoy es un error. Este chico no es un criminal, es un ser humano que cometió un error impulsivo». La sala quedó en silencio absoluto mientras el coronel compartía brevemente sus experiencias y resaltaba las cualidades de Pedro, su juventud y potencial. «Todos merecen una segunda oportunidad», concluyó con pasión. Las palabras resonaron profundamente en el público y en Pedro, quien sintió que una luz de esperanza brillaba más intensamente que nunca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de testificaciones y deliberaciones, el juez se puso de pie para pronunciar el veredicto. Pedro sentía cómo su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza, rodeado de miradas expectantes en la sala. La tensión era palpable, cada segundo se sentía como una eternidad mientras todos aguardaban la decisión que cambiaría su vida. Cuando el juez alzó la voz, cada palabra resonaba en la mente de Pedro. Considerando las circunstancias y el testimonio del coronel, es evidente que este joven merece una segunda oportunidad. Sus palabras se desvanecieron en murmullos de sorpresa. Tras un breve silencio, el juez finalmente declaró, el veredicto es, no culpable. Un suspiro colectivo llenó la sala y una explosión de alivio invadió a Pedro.
Se sintió libre por primera vez en mucho tiempo, y al mirar a su lado, vio al coronel sonriendo con satisfacción. En un instante, todos los miedos se disiparon, y la luz de la esperanza iluminó su futuro nuevamente. Después del juicio, la vida de Pedro dio un giro radical. La experiencia lo había enseñado mucho sobre la importancia del apoyo y la amistad en momentos difíciles. Reflexionando sobre aquellos días tensos en el tribunal, no podía evitar sentir gratitud hacia el coronel, cuya intervención no solo había cambiado su destino, sino que también le había mostrado el poder de la solidaridad. El coronel se había convertido en un faro de esperanza para él, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, no estaba solo. Pedro se comprometió a aprovechar esta segunda oportunidad, quería demostrar que podía ser más que el error que lo había llevado al tribunal. Con cada paso que daba, recordaba las palabras de aliento del coronel y cómo su fe en él había sido el impulso necesario para levantarse. Así, Pedro empezó a involucrarse en su comunidad, ayudando a otros jóvenes y compartiendo su historia para inspirar esperanza. La amistad y el apoyo eran ahora carnes de su vida, y sabía que, aunque los retos siempre estarían presentes, contaría con el respaldo de quienes lo rodeaban. La historia de Pedro es un poderoso recordatorio de que, a veces, en las batallas más difíciles, no estamos solos. La inesperada llegada del coronel uniformado no solo cambió el rumbo de su juicio, sino que también le enseñó la importancia del apoyo y la amistad en momentos de crisis. La valentía del coronel al defenderlo le mostró que incluso aquellos que parecen estar en posiciones de poder pueden ser aliados en nuestra lucha. Pedro aprendió que cada error puede convertirse en una oportunidad para crecer y aprender. Al involucrarse en su comunidad y ayudar a otros jóvenes, se dio cuenta de que su experiencia podía inspirar esperanza en quienes enfrentan situaciones similares. Así, cada acto de solidaridad que ofrecía se convertía en un reflejo del apoyo que había recibido. En conclusión, la historia de Pedro nos enseña que con un poco de valentía y la ayuda de otros, podemos superar los momentos más oscuros y encontrar la luz en el camino hacia un futuro mejor.